El sermón de hoy se titula La suficiencia de las Escrituras. Y el texto que voy a tomar está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 al verso 17. Y el sermón de hoy es un sermón especial. Este sermón y la serie de sermones que haré en septiembre están enfocados a darle realce al libro de los libros, la Biblia. En este mes de septiembre es donde el mundo protestante y evangélico celebra, al menos acá en el lado de América, celebramos el mes de la Biblia. ¿Y por qué razón? Porque justamente el 26 de septiembre de 1569 se termina por escribir la Biblia al idioma español. Esto fue posible gracias a la vida y a la obra de Casiodoro de Reina, el reformador español. A él le tomó 12 años la traducción de la Biblia completa, desde las lenguas originales, esto es hebreo, arameo y griego. Y todo esto sucedió en medio de fuertes persecuciones por parte de la Inquisición española. Casiodoro de Reina y sus compañeros de ministerio tuvieron que huir prácticamente de España, producto de la Inquisición y producto que también ellos habían abrazado la fe reformada, la fe y los postulados también de la reforma ahí en Alemania. Europa estaba viviendo un cambio radical y Reina había tomado la firme decisión de la traducción bíblica al idioma español. A esta traducción de Casiodoro de Reina se le llamó la Biblia del oso, por la simple razón que en la portada de la Biblia aparecía un oso comiendo miel. Un dato más importante en cuanto a esto: la Biblia fue publicada en Basilea, Suiza, un país que apoyaba la reforma protestante. Así que, hermanos y amigos, pastores, colegas y todos los que escuchan, este sermón está enfocado a el libro de los libros, el mes de la Biblia. Va en razón y motivo del mes de la Biblia. En Chile y en cada país de Sudamérica se celebra en septiembre el mes de la Biblia, por la razón y las razones las cuales ya he detallado. Así que te invito a que vayamos al texto que les he ya expresado. Segunda de Timoteo 3, verso 14 y verso 17. Para comenzar, quiero introducir al tema con esta pequeña introducción. En la época de la Reforma Protestante, allá en Alemania y en los países que fueron tomando la Reforma de Lutero, estas verdades que fueron ahí apareciendo de acuerdo a lo que ellos encontraron en la palabra de Dios, estaba volviendo la iglesia. Recordemos que la iglesia en aquel tiempo se había apartado totalmente de las escrituras, y los reformadores, así como los pre-reformadores, estaban haciendo y llamando a la iglesia y al pueblo a volverse a las escrituras, pero el llamado prácticamente era a la iglesia, porque el pueblo prácticamente no sabía leer ni escribir, el pueblo era analfabeto. Entonces los que poseían y tenían las escrituras eran los reyes, eran los papas, eran los cardenales, era la iglesia de Roma en aquel tiempo. Pero esta palabra estaba en idiomas que nadie podía entender, solamente ellos, estaba en latín. De aquí nace el tema de las traducciones bíblicas, que muchos pre-reformadores y reformadores comenzaron a trabajar de forma ardua, y de aquí nace también la doctrina en cuanto a lo que es el título de este sermón, que es la suficiencia de las escrituras, o sea, las escrituras son suficientes. Posteriormente esto fue ampliado, esta doctrina. Los reformadores sostenían que solo las escrituras
son suficientes frente a la postura de la Iglesia romana de tener las tradiciones, por ejemplo, los cleros, los concilios y el magisterio. Entonces la lucha estaba entre los reformadores frente a la Iglesia romana. Frente a todo esto que sucedía, se entendió y entendemos también hoy de que las Escrituras son la única autoridad. Y las Escrituras son las que determinan lo que se debe de enseñar en la iglesia. La iglesia no determina qué se debe de enseñar, sino que es al revés. Las Escrituras determinan lo que la iglesia debe de enseñar. Entonces, las Escrituras son suficientes. La palabra de Dios solamente, la palabra de Dios es la única palabra inerrante, o sea, está libre de error, no hay error en ella. Es inspirada por Dios, es útil para la salvación y también para la vida cristiana. Toda la verdad que tú necesitas y toda la verdad que yo necesito y toda la verdad que el mundo necesita para nuestra salvación está en las Escrituras. Entonces podemos decir que las Escrituras son suficientemente capaces para la salvación del hombre y la humanidad. Las Escrituras son suficientes. Vamos a ir al texto. Vamos a ir al verso 14 de segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer verso 14, verso 15, verso 16 y terminamos con el verso 17. Y les leo en el nombre del Señor, verso 14. Pablo le está aquí hablando a Timoteo y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le está diciendo a su discípulo más joven, en simples palabras, él le está diciendo: recuerda las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Recordemos que la salvación es por fe, solo por fe, y esta salvación es solamente en Cristo Jesús. Eso ya lo hemos hablado en los estudios de la carta a los romanos. Entonces vamos a ir analizando el texto que hemos leído, como es de costumbre. El verso 14 que acabamos de leer decía Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, Pablo le está diciendo: sea lo que sea que hagan ellos, los que te rodean, los que viven contigo, tus amigos, tus contemporáneos, tu familia, tus parientes, sea lo que sea que hagan ellos, tú persiste. Tú guarda la doctrina, mantente firme en una conducta intachable, mantente firme al propósito por el cual Dios te ha llamado, guarda la fe, guarda la longanimidad, amor y paciencia. Pablo le está diciendo: persiste tú en todas estas cosas. Verso 15, estamos analizando. Recordemos que Timoteo aprendió de Pablo. Recordemos también que Timoteo, de acuerdo al texto, anteriormente aprendió de su madre Loida las Escrituras.
y también aprendió de su abuela Eunice las escrituras. Recordemos que su mamá y su abuela eran judías cristianas. Entonces Pablo le está recordando a Timoteo que, ¿qué le está recordando? Le está recordando, te persuadiste por las escrituras, Timoteo. Te persuadiste por las escrituras desde la niñez. O sea, literalmente, desde que eras una criatura, fuiste tú persuadido. Esa es la niñez, amigos y hermanos, compañeros y colegas. Esa es la niñez en el despertar ahí de la razón, cuando podemos hacer las impresiones de la fe más duraderas en nuestros hijos, en nuestras familias, en todos los pequeños. Es ahí, en esa edad, donde podemos sembrar la palabra, sembrar la semilla de la fe en Cristo. En los primeros años, las Sagradas Escrituras. Recordemos que las Sagradas Escrituras que aquí Pablo nombra, esto se refiere al Antiguo Testamento. En este caso, Pablo está haciendo mención al Antiguo Testamento, el cual era enseñado por su madre judía. El efecto de las Escrituras despierta en los hombres la fe para la salvación. Recordemos que hay un texto en las Escrituras que dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, la única forma de tener fe en Dios es oyendo, la palabra de Dios. La palabra de Dios me produce fe. La palabra de Dios produce fe a quien la oye. Entonces, aquí Pablo hace mención al hombre sabio que toma las Escrituras para su propia salvación. Es decir, el sabio está alcanzando a través de las Escrituras la salvación, porque la salvación es por fe. Recordemos, no es por obra, es solo por fe. Entonces, cuando el hombre oye las Escrituras, viene fe sobre su vida, cree en Cristo Jesús, y esa fe le trae salvación. Después de eso, él mismo que escuchó va a querer extender la salvación, alcanzar a otros, así como fue alcanzado él, así como fui alcanzado yo en algún momento y como fuiste alcanzado tú al escuchar la palabra, al escuchar las Escrituras. En contraste con la insensatez, al ser el hombre sabio por las Escrituras, recordemos que las Escrituras son la única fuente que al hombre y a la mujer lo hacen sabio. Entonces este hombre sabio, por lógica, va a querer extender también a otros la salvación que él ha encontrado por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cada uno conoce las cosas divinas solo en cuanto a su propia experiencia las abarca. O sea, mucha gente que dice conocer a Dios, que dice entender estas cosas, es imposible que las entienda si no conoce las Escrituras. Las Escrituras nos traen luz, las Escrituras nos hacen sabios, las Escrituras, y a través de ellas alcanzamos la salvación y adquirimos fe en Cristo Jesús. El que no tiene fe no tiene sabiduría ni salvación. Escucha esto. El que no tiene fe no tiene sabiduría ni salvación. Es necesario saber que la fe y la salvación solo se sostienen en la persona de Cristo. La fe en Cristo es la que hace posible la salvación. La fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la fe depositada en Cristo la que a ti y a mí nos traen salvación. Vamos al verso 16. Estamos analizando lo que hemos leído.
Toda escritura. Pablo está diciendo, en otras palabras, las escrituras en todas sus partes, o sea, en su totalidad, toda escritura divinamente inspirada es también útil. O sea que toda la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, el último libro, es útil. Toda es útil, toda es inspirada. Y después de eso no hay nada más. No hay más revelación, no hay más inspiración, no hay otra escritura, no hay un libro complementario a la Biblia, no hay un libro que necesites usar para complementar lo que ya fue revelado. No, es solo la escritura, las escrituras son suficientes. En los tiempos de Pablo, recordemos que la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento estaban escritos. Cuando Pablo escribió esta su última carta a Timoteo. Entonces, de modo que él mismo, el apóstol, incluye en la expresión toda escritura inspirada por Dios. Él está incluyendo no solo el Antiguo Testamento, en el cual fue enseñado Timoteo de niño, sino los libros del Nuevo Testamento a medida que estos se iban reconociendo en las iglesias que tenían hombres dotados con el discernimiento espiritual, capaces de distinguir las expresiones, y hombres también inspirados, como así también sus escritos, de todos los escritos falsos o adulterados que también circulaban en aquel tiempo. Entonces el hombre de Dios que había alcanzado salvación, que había alcanzado sabiduría por las escrituras, también se podía dar cuenta de lo falso que estaba circulando en aquel entonces. La única forma de poder comunicar las verdades en aquel tiempo era a través de cartas. Y Pablo fue uno de los grandes apóstoles que hizo posible que el mensaje de Dios saliera de Jerusalén al mundo conocido de aquel tiempo. Entonces Pablo está diciendo que toda escritura es inspirada por Dios y por lo tanto útil. El que no veamos utilidad, por ejemplo, en algunas palabras o porciones de la Biblia, no quiere decir que no esté inspirada por Dios. Es útil la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios mismo. Toda escritura es tan inspirada por Dios que cada cosa en ella, por ejemplo, sus relatos, las profecías que encontramos en ella, las citas, el todo, ideas, frases, palabras, son tal como Dios creyó convenientes que tú y yo las pudiéramos conocer. En el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento fue el maestro de escuela. ¿Para qué? Para que tú y yo vayamos a Cristo. El Antiguo Testamento es el tutor que nos señala el camino a quién, al Redentor, a Cristo. Entonces se dice correctamente que pueden hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, siendo apropiado el término sabiduría a un conocimiento de las relaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y también opuesto todo esto a la presumida sabiduría de los falsos maestros, aquellos que también dice que la Escritura es útil para enseñar. Estamos ahí en el verso 16. O sea, para enseñanza. Es decir, que la Escritura enseña a los ignorantes las verdades dogmáticas que de otra forma o de otra manera ellos no podrían saber. Pablo usa así el Antiguo Testamento. Recordemos Romanos 1:7, lo que decía ahí. Para redarguir, o sea, para convicción. Redarguir es convicción. Para convencer a los errantes del error. O sea,
La palabra de Dios me ayuda a convencer a todos aquellos que están en el error. La verdad de Dios les trae luz y les hace ver su error, incluyendo la polémica. Luego sigue la parte práctica. Las escrituras son útiles para la corrección, del griego, para poner a uno derecho. En el griego, la palabra corrección me habla de poner a uno derecho. Uno que está desviado, uno que está chueco, literalmente es poner derecho a uno que está chueco o que no está puesto donde debe de estar. Pero literalmente es poner a uno derecho. Hay ejemplos ahí en 1 Corintios 10, del 1 al 10, en cuanto a esto. La palabra de Dios o toda la escritura es útil para corregir y para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Esto me habla de disciplina. La palabra instrucción en griego me habla de disciplina, como lo hace el padre con el hijo. Como el padre instruye a su hijo a quien ama. Claro, si yo amo a mi hijo, lo voy a instruir y también lo voy a corregir cuando esté mal. ¿Por qué razón? Porque lo amo. Esto me habla de entrenamiento. Entrenamiento mediante la instrucción, advertencia. Ejemplo de esto pueden ser bondades, promesas y también castigos. Podemos decir también de que toda la ciencia de la teología está completa en las Escrituras. ¿Te das cuenta? Las Escrituras son suficientes. Pablo está hablando de las Escrituras en general y de la concepción de ellas inspiradas a fin del perfeccionamiento de los piadosos. O sea que toda la verdad revelada en las Escrituras son útiles, son inspiradas por Dios, son una regla completa y suficiente en todas las cosas relacionadas a la perfección en justicia. Instrucción que está en justicia, eso me habla del griego, en contraste con la instrucción en los rudimientos del mundo. Un ejemplo ahí en Colosenses 2, 20 al 22. Y vamos al último verso, verso 17. Decía el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otra versión dice enteramente equipado para toda buena obra. Aquí estoy leyendo la versión 1960. El hombre de Dios, o sea, cuando me habla del hombre de Dios, me habla de un hombre perfecto, enteramente instruido o enteramente perfeccionado, perfecto. El hombre de Dios es completamente equipado. ¿Por qué? Por las Escrituras. O sea, la única forma de que el hombre y la mujer sean equipados y sean perfectos ante Dios es a través de las Escrituras. Y las Escrituras van a preparar al hombre para toda obra, sea el ministro evangélico, protestante, o sea el laico espiritual. No hace falta ninguna tradición oral, tenemos las Escrituras. Estas son suficientes y estas son útiles. Y para ir concluyendo ya con este mensaje, las Escrituras son suficientes. ¿Para qué? Para la salvación del hombre y para la salvación de la humanidad. Segundo, tu testimonio y el mío no son suficientes para salvar al hombre.
para salvar a tu familia, para salvar a tus hijos. No, ni menos para salvar a la humanidad. Las Escrituras son únicamente suficientes para hacer eso. Y tercero, las Escrituras son las únicas capaces de producir fe en el hombre y en la humanidad. Las Escrituras. Y quiero terminar con un texto que está en 2 de Pedro 1:19. El apóstol Pedro escribe: tenemos también la palabra profética más segura. O sea, las Escrituras son seguras, son completamente seguras. El llamado de hoy es a que tú descanses en esas verdades, las cuales están en las Escrituras, las cuales son seguras. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere? A las Escrituras. Después dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esto me habla de mantener los ojos abiertos, mis ojos abiertos a la verdad de Dios. A la verdad de Dios que está contenida, ¿dónde? En las Escrituras. Pedro termina diciendo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto me habla de mantenernos firmes, hermanos, pastores, amigos, todos los que escuchan. Mantenernos firmes ¿en qué? En las verdades reveladas. ¿Dónde? En las Escrituras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo irás tú? Mantenernos firmes a las verdades reveladas en las Escrituras hasta la venida del Señor. Entonces el llamado es este. Las Escrituras son suficientes. Las Escrituras son capaces de traer al hombre a la salvación de su alma y también a la humanidad. No necesitamos otro libro, no necesitamos otra revelación, no necesitamos otra verdad. Las Escrituras son suficientes. Ellas te harán sabio, ellas te harán el hombre y la mujer perfecta que Dios demanda que seamos. Así que amigos y hermanos, pastores y colegas, a todos ustedes, les envío un fuerte abrazo a todos los que escuchan también el canal. Recuerda que empezamos ya con este audio a recordar el libro de los libros, a celebrar también el mes de la Biblia. Muchas iglesias históricas celebran en septiembre el mes de la Biblia y en lo personal me atrae, es muy atrayente para mí el poder recordar esto y recordar también a todo el mundo evangélico de que en septiembre, aparte de ser el mes patrio de Chile, que es donde hacemos este canal y estos audios, es también el mes de la Biblia. Que la palabra sea valorada, que la palabra sea leída, que la palabra más que ser citada sea puesta en práctica en nuestras vidas. Que la palabra más que nunca hoy en día en tiempos de pandemia sea difundida, sea distribuida, sea regalada, sea estudiada en forma seria y sistemática. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la verdad de Dios. Y estas, como Pablo le dijo a Timoteo, hacen al hombre perfecto. Lo equipan para toda buena obra. Hasta la próxima, amigos.